Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, saludos fraternos, saludos cordiales. Estamos aquí preparados para desarrollar la continuidad del artículo 4 en QW 409. Vamos a dar inicio a esta sesión en donde ya estamos llegando a la parte preliminar del artículo 4, porque las partes que faltan desarrollar tienen que ver con características eléctricas, lo que sería QW 409, y QW 410 lo que respecta a técnicas. Así que vamos a ir rápidamente a la página 143 porque es allí donde nosotros vamos a desarrollar lo que respecta a características eléctricas. Vamos a hacer unos comentarios breves a modo de introducción porque esto de las características eléctricas ataña directamente pues, a las condiciones metalúrgicas de la soldadura. El código ASME, dentro de su alcance del comité de soldadura, ven el tema de soldaduras código de la siguiente manera. Para ellos, los criterios principales que debe reunir una soldadura son características mecánicas, las características químicas y las características metalúrgicas. Más allá de otros requisitos que podrían ser relevantes para alguna organización o profesional, el código ASME dentro del comité de soldadura o el comité técnico de soldadura de calderas y recipientes a presión maneja una filosofía en relación a que una soldadura código que cumple requisitos especiales específicos de los códigos de construcción es que abarca pues un contexto químico, metalúrgico y mecánico. El tema de las características eléctricas, por lo tanto, va a caer dentro de ese criterio de concepto metalúrgico. La parte mecánica va a estar relacionada con la selección de los metales de aporte, principalmente en las propiedades mecánicas a la tensión o a la tracción. El tema de propiedades químicas también va a caer dentro de una compatibilidad entre elementos químicos de metal de soldadura con metal base. Pero en el caso de las características eléctricas, el requisito recae de una manera muy relevante en el tema de tipo de corriente, tipo de polaridad, que básicamente es lo que define una correcta dilución del metal de aporte con el metal base. El tema de las características eléctricas abarcará en algunos casos algunos procesos y en otros casos no. Sin embargo, el tema de las características eléctricas dentro de un procedimiento de soldadura se va a volver mucho más estricto o relevante en aquellos procesos en donde se requieren niveles de amperaje altos. Pueden ser los procesos como arco sumergido, alambre tubular, electroslag, electrogas, en donde los parámetros de amperio son altos. Entonces las restricciones que nosotros vamos a ver en relación a las características eléctricas se va a basar en el calor que el proceso de soldar pues esto introduce en una unión soldada. El tema de las características eléctricas también tiene que ver mucho con lo que respecta a progresiones, sean verticales ascendentes o descendentes, posiciones, sean posiciones verticales, bajo techo, horizontales o planas. El tema de las características eléctricas dentro de un procedimiento de soldadura es muy importante. Definir los rangos de amperaje, de voltaje dentro de un concepto de avance entre milímetro o pulgada, etcétera, va a recaer de una manera muy estricta en la persona que elabora el procedimiento de soldadura y lo califica. El tema de las características eléctricas en QW 409 es muy importante, así que vamos a prestar mucha atención para que podamos añadir las competencias correctas y seamos competentes en nuestras funciones. Vamos por ahí. Vamos a ver de una manera cronológica el desarrollo de QW 409 y lo primero que tengo que decir es que al finalizar el artículo 4 vamos a renovar el código. Ustedes van a recibir por correo electrónico en la semana que viene del 18, que sería la próxima semana, el próximo lunes, el código ASME 9, edición 2019, con las adaptaciones que se han venido dando a lo largo de este primer mes de curso.
Entonces, cuando se envíe el correo con el nuevo código o la nueva versión o traducción del curso, van a descartar, ¿ok? Por favor, para que no se confundan, reciben el correo, reciben el código 9 de ASME, lo descargan, lo guardan y eliminan el anterior para que no haya confusión. Bien, QW 409.1 se desarrolla el tema de características eléctricas. Hemos venido viendo a lo largo del curso que algunas variables esenciales aplican a algunos procesos en específicos y otros procesos no. No todas las variables esenciales aplican para todos los procesos en la práctica. En este caso, QW 409.1 va a abarcar los procesos SMAO, SAO, GEMAO, JETAO, FACAO, PAO, Electric Gas Welding y Low Laser Beam Welding. Los demás procesos no tienen alcance en esta variable esencial. Esta variable esencial nos manifiesta lo siguiente, que es una variable esencial, un cambio, en este caso un aumento, en la entrada de calor. Este término es muy empleado en procesos de soldadura que requieren altos niveles de amperaje. Esto debe estar controlado. Todos sabemos que en el concepto de una soldadura, metalúrgicamente hablando, el calor juega un papel importante. Temperaturas máximas o en exceso o que rebasan la temperatura calificada es variable esencial en muchos procesos. En este caso del heat input o la entrada de calor, en donde el proceso SMAO, GETAO, GEMAO, FACAO, SAO, PAO, lo que hemos visto, controlan, ¿ok? el heat input, la entrada de calor, en el momento en que se está realizando la soldadura. Lo hemos dicho, esto se debe a que estos procesos utilizan, de acuerdo al diámetro del alambre o del electrodo, utilizan amperajes relativamente altos. Entonces, hay algunos materiales que son sensibles al fisuramiento en caliente. Por lo tanto, se tiene que controlar la entrada de calor propia del proceso de soldadura. ¿Ok? Entonces, un aumento en la entrada de calor es variable esencial. Como también es una variable esencial un aumento en el volumen de metal de soldadura depositado por unidad de longitud de soldadura. Para cada proceso registrado en el PQR, estas variables, tanto aumento de calor como aumento del volumen de soldadura depositado, será una variable esencial. Y esto, o estos parámetros que se definen, deben estar declarados o registrados en el PQR. Es probable que cuando se traslade información del PQR a una WPS, se consideren algunos rangos en donde las tolerancias o un criterio de ingeniería podría probablemente no contemplar los factores máximos o mínimos. Es decir, se podría rescatar un dato o un registro o una característica típica de la entrada de calor dentro de un parámetro. Pero los parámetros máximos o mínimos deben estar registrados en el PQR. Repito, es probable que en la WPS haya un poco más de versatilidad en el manejo y no se declare cuál es la temperatura máxima o mínima. Se puede elegir un rango de temperatura estándar que está entre lo máximo y lo mínimo. Pero en el PQR sí debe de estar registrado tanto el aumento, es decir, el calor calificado, como también el volumen de soldadura calificado. Voy a hacer una observación aquí. ¿Por qué razón se compara como variable esencial tanto la entrada del calor como la cantidad de soldadura que depositas? Bueno, es que en ambos casos está implícito un aporte térmico que podría, si no está controlado, estar rebasando la temperatura máxima calificada. Por lo tanto, es una variable esencial. Para soldaduras por arco, entiéndase todos los procesos de arco eléctrico, los hemos visto hace un momento, el aumento se determinará por varios factores que vamos a ver a continuación. Para los procesos de arco eléctrico, el aumento, en este caso, la entrada de calor o el aumento de calor, ya sea por una deposición voluminosa de soldadura, donde aporta térmicamente demasiado calor, para los procesos de arco,
el aumento se tiene que determinar o parametrar por las notas A, B o C. Esto para formas no onduladas. Para soldadura controlada tendrá que verse la nota B o C. Para forma de onda de soldadura controlada, hay un apéndice aquí que es no obligatorio, pero ASME 9 lo cita, está aquí mismo, y es el apéndice H. Ahora, para soldaduras de rayo láser de densidad de baja potencia, el Laser Long Beam Welding, el aumento estará determinado por la nota D. A continuación vamos a ver una pequeña tabla o un ejemplo representativo de cómo es que se tendría que controlar el heat input o la entrada de calor en una soldadura de producción o en una soldadura código o en la calificación de un soldador. Porque esta variable sí, de alguna manera, podría también afectar la soldadura propiamente dicha, pero también la habilidad de soldador para soldar con amperajes altos. Vamos a ver en esta tabla cuáles son los factores que tenemos que determinar para que nosotros podamos establecer el aporte de calor controlado, el aporte de calor idóneo, el aporte de calor ideal para una soldadura en donde caen estos procesos en esta variable esencial de QW409.1. Recordemos cuáles son los procesos de soldadura que están implícitos en esta variable esencial, ¿ok? Y esos procesos son SMAO, SAO, GEMAO, FACAO, JETAO, PAO, Electro Gas Welding y Low Laser Beam Welding. Estos son los únicos procesos de soldadura que van a caer en esta variable esencial. Bien, la nota A nos va a hablar acerca de la entrada de calor o heat input. ¿Cómo se mide o cómo se controla esta condición? Bueno, joules por pulgada o joules por milímetros. Recuerden que aquí está implícito la velocidad de avance en relación a la deposición de una soldadura, porque la velocidad de avance también va a determinar el aporte térmico o el aporte de calor ideal. Un avance demasiado lento en relación a la velocidad de avance calificado podría estar sobreaportando calor, como también una velocidad de avance relativamente rápida no estará aportando la temperatura calificada, en este caso por el procedimiento. Entonces, va de la mano la velocidad de avance de la deposición de una soldadura con estos procesos, como también está relacionado los niveles de amperaje calificados. Entonces, el heat input o la entrada de calor inicial de soldadura es una condición que cae como variable esencial. Y está implícito el factor de unidad de control o de medida, joules, por pulgada o por milímetro. Por eso es que los procedimientos de soldadura, cuando se califican, en donde se tiene que declarar las diferentes características eléctricas en una tablita, ¿no es cierto? Ustedes verán que en una parte está la velocidad de avance. Y esa es la razón principal por la cual se declara la velocidad de avance, donde está implícito pues el heat input o el aporte térmico por el proceso. Está ligado, recuerden, amperajes con velocidad de avance. Bien, la ecuación que muestra aquí ASME sección 9 en la página 143, artículo 4 QW409, características eléctricas, va a determinar los siguientes factores. Por un lado, voltaje por amperaje por 60. Y la velocidad de avance, travel speed, se va a controlar por pulgada por minuto o por milímetro por minuto. Ese es el factor, ¿ok? En la nota A eso está abreviado, está puesto como un ejercicio, como un factor sobre el cual nosotros tenemos que determinar los amperajes y voltajes multiplicado por 60 y en relación a la velocidad de avance del proceso, sea electrodo, sea GETAO, GEMAO o lo que hemos visto ahí, estará sujeto a pulgada por minuto o milímetro por minuto. ¿Ok? Bien. En la nota B vamos a ver lo siguiente. Aquí ya ASME 9 nos da un poco más de calor, mejor dicho, de valor, de información. Ojo, aprovecho la ocasión. Uno de los procesos en donde más control se tiene de esto, dentro de los procesos comerciales que hemos visto,
dejando por fuera los procesos de láser, es el alambre tubular, el proceso de FACAO. Todos los procedimientos especificados en soldadura con FACAO le ponen bastante énfasis en el tema de heat input, porque es un proceso que utiliza niveles de amperaje relativamente altos. Entonces, en esta parte, ASME 9 va a descifrar o va a mostrar lo que hemos visto hace un momento en la nota A, ¿ok? Primero tenemos que entender que en la nota A se tiene que medir la entrada del calor. La entrada del calor. Tanto en la calificación del procedimiento como en las soldaduras de producción, el control por medio de elementos, ya sea pirómetro o tizas térmicas o algún otro elemento, se deben de utilizar. Y esos pirómetros, básicamente, si son equipos de esa naturaleza, deben estar certificados, deben estar de alguna manera con la última calibración, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la entrada de calor inicial en una soldadura, con este proceso de ejemplo que pongo, el alambre tubular, en algunos materiales base muy específicos, es un tema muy delicado. Un aporte o una introducción de calor de una manera, vamos a decir, fuerte, muy potente, niveles de calor en el proceso elevados, podrían causar un fisuramiento en caliente en la soldadura. Entonces, la entrada de calor se va a medir joules por pulgada o joules por milímetro. La entrada de calor, ¿no? Va a haber una longitud, va a haber un espacio de soldadura depositada donde se tendrá que monitorear, se tendrá que observar, se tendrá que verificar que es la temperatura ideal. ¿Ok? La nota B nos va a decir que es el volumen de metal de soldadura que se tiene que medir por los siguientes factores. Un aumento en el tamaño del cordón, ancho o grosor. Si nosotros tenemos en el procedimiento calificado, para no caer o para no incurrir en una variable esencial, dentro del alcance que hemos visto hace un momento, que mucha soldadura, demasiada soldadura sobre la calificada podría ser, y no tanto que podría ser, es una variable esencial, vemos que el aumento del tamaño y el ancho del cordón y su grosor sobre el calificado, un aumento es una variable esencial. ¿Por qué? Porque aunque los parámetros pueden ser los mismos, los parámetros de amperaje y voltaje calificados, el incremento de una soldadura en área, en longitud, o en anchura o en grosor, va a aumentar la temperatura. Y de eso es precisamente lo que esta variable esencial trata, que no debe haber un aumento de temperatura o de entrada de calor, ¿no es cierto?, sobre el calificado, en donde esto se puede dar también por un aumento excesivo de soldadura. Y aquí, en la parte 1, lo dice, el tamaño del cordón, si es muy ancho o muy grueso, va a tener implicancias en lo que respecta a las características calificadas, temperatura calificada. Ojo con eso. La nota 2 también nos va a decir que una disminución en la longitud del cordón de soldadura por unidad de longitud de electrodo también puede acarrear una variable esencial. Es que están ligados. Temperatura, amperaje, voltaje, velocidad de avance, ancho de cordón, grosor de cordón, longitud de cordón, están implícitas estas condiciones en esta variable. ¿Ok? También la nota C contempla que dentro de lo que se tiene que controlar o se tiene que tomar como referencias al momento de calificar un procedimiento y al momento de reproducir las soldaduras en producción, nos tenemos que fijar en la entrada de calor determinado usando energía instantánea o poder. ¿Ok? Pues tenemos que observar, tenemos que verificar y controlar esa condición. La nota 1 dice que para mediciones instantáneas de energía, en este caso en joules, se tiene que controlar la entrada del calor por cada pulgada o milímetro de soldadura realizada. Se tiene que controlar. Claro, esto no lo vamos a controlar en soldaduras de producción, porque estaríamos de alguna manera retrasando los trabajos de producción. Esto se tiene que controlar en la etapa de la elaboración y el desarrollo de la calificación del procedimiento de soldar. Se tiene que determinar, ¿no es cierto? No se tiene que controlar esto tan estrictamente en soldaduras de producción, porque ya los parámetros están calificados y la WPS
ha reproducido, ¿no es cierto?, la información de la PQR y tendría que haber una supervisión, sí, un acompañamiento, sí, pero no tanto para estar parametrando en ese momento, digo, en una soldadura de producción. Pero sí son criterios que se tienen que contemplar en la elaboración del procedimiento de soldadura. Y dos, la primera fue para medidas instantáneas de energía en joules y dos sería para medidas instantáneas de potencia en joules, ¿no es cierto?, por segundo. Esto en joules por segundo o watts también por segundo, que sería la entrada del calor. En un lado tenemos soldaduras que se realizan mediciones instantáneas, serían joules, el factor aquí es pulgada o por milímetro, y en el caso de la medición de soldaduras instantáneas utilizando potencia, ya sería por segundo, ¿ok? Ya sería por segundo. Tenemos en la nota 2 otra tabla que nos va a mostrar lo siguiente, en donde esto aplica, como hemos visto, para el proceso Low Laser Beam Welding en relación a la entrada de calor, que se mide joules por pulgada o joules por milímetro. ¿Cuál es el factor? Es el mismo que está aquí arriba. Velocidad, amperaje por 60, velocidad de desplazamiento en pulgadas o en milímetros. Solamente que aquí la nota B, como hemos visto, solamente aplica para el láser Low Beam Welding. La nota B aquí en la traducción veíamos que se relaciona a lo siguiente, ¿no? Dice, para procesos de rayo láser, aquí, para soldaduras por rayo láser de densidad baja, sería el proceso Low Laser Beam Welding, la variable esencial se tiene que determinar por la nota D, ¿no? La nota D. Y aquí tenemos la nota D en la parte de abajo, ¿no? Tenemos que controlar la entrada del calor de joules por pulgada y por milímetros. Entendemos que el tipo de corriente aquí, o el tipo de poder, o el tipo de energía que se está utilizando es por joules, y las mediciones tienen que ser instantáneas, pero aplicando el factor de joules, que sería pulgada o milímetro. En el otro caso, mediciones de poder, de potencia instantánea ya sería por segundo. Esa es la única variable que vamos a encontrar. Bien, seguimos avanzando. Si hay preguntas, no olviden tomar nota, como lo venimos haciendo, y nosotros damos el desarrollo. Básicamente, esto son ecuaciones donde ya nos dan las pautas de cómo es que nosotros tenemos que determinar estos factores, velocidad y amperaje. Ahora, en relación a las velocidades, bueno, lo tendremos que determinar, ¿no es cierto? En donde ya se tendrá que considerar algunos factores metalúrgicos del metal base, tendremos que ir probablemente a los estándares del ACTM para conocer las características del metal base. Pero en relación a los amperajes, estos pues serán dados a conocer por el fabricante. El fabricante del metal de aporte dará pues los rangos mínimos y máximos para la correcta empleabilidad de los electrodos. Y en relación al voltaje, pues está implícito con el amperaje. En relación a la velocidad, tendremos que determinar una velocidad idónea en donde ni falte aporte térmico para una soldadura correcta en términos metalúrgicos, ni tampoco desconsiderar la velocidad y estar incrementando una velocidad de avance muy lenta en donde se nos podría atrapar el calor y podríamos tener una condición adversa. La velocidad es muy importante porque determina, ¿no es cierto?, un tiempo en el espacio de la soldadura en donde la temperatura está controlada. La temperatura es la temperatura correcta y no vamos a tener ninguna condición subestándar en relación a fisuramiento en caliente o fisuramiento en frío. Todo se va a deber también al tipo de material base que nosotros vamos a soldar. ¿Ok? Seguimos para adelante. Aquí continúa desarrollando y esto viene de la parte anterior, ojo con esto, es la continuidad de lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y habla acerca de tratamientos térmicos. Obviamente, la condición del tratamiento térmico de una unión soldada, en donde se ha contemplado el tema del heat input, en donde no debe haber un aumento y en donde también está implícito la velocidad, el tema de los tratamientos térmicos va a tener alguna correlación, con el tema de heat input, ¿no? Ahora, el registro, en este caso el requisito para medir la entrada de calor, entiéndase que una vez que se mide, se controla, pues se reproducirá
esa temperatura a lo largo de la soldadura, pero el requisito o la exigencia o la solicitud de medir la entrada de calor o el requisito para medir el volumen de metal de soldadura depositado no se va a aplicar en procedimientos de soldadura que están calificados con un post-well heat treatment. No aplica. Esto siempre y cuando esté por encima de la transformación superior de temperatura o cuando es un material de tipo austenítico P-Number 10H, donde el material es recocido en solución después de la soldadura. Si bien es cierto, se tiene que tomar énfasis y atención muy relevante y de responsabilidad en relación a la entrada de calor, que se mide por joules por pulgada o milímetros cuadrados. En el caso de procedimientos de soldadura, en donde va a haber un tratamiento térmico después de soldar, este requisito como que no debería ser muy controlado. Es decir, hay una cierta libertad, ¿no? Pero no en cualquier metal base, solamente materiales P-Number 10H que al final de ser soldados tienen que ser recocidos en una solución, en este caso la soldadura. Así que ahí no aplicaría estar controlando el heat input en soldaduras de producción. Eso que quede claro. Ok, vamos a ver ahora algunas variables relacionadas con los procesos que comparten el tema de modo de transferencia, que vendría a ser el proceso GMAO en sus versiones MIG o MAG y el proceso FACAO. Ya hemos visto que ASME sección 9 da las mismas variables esenciales para ambos procesos. Eso lo vamos a ver más claro cuando estemos en el artículo 2. QW 409.2 pues nos muestra que esta variable abarca el proceso GMAO y FACAO, básicamente. Los demás procesos semiautomáticos no comparten el tema de modos de transferencia, que son por cortocircuito, globular, pulverizado o spray. ¿Ok? Entonces, esta variable esencial, muy fina en relación a los modos de transferencia, vuelvo a repetir, en donde puede ser con gas inerte o gas activo, para el caso de GMAO, abarca lo siguiente. Un cambio, estamos viendo características eléctricas, ¿ok? Un cambio de globular es variable esencial. Un cambio de pulverizado a pulsado en soldaduras por transferencia por pulverización es variable esencial. Es variable esencial a una soldadura por transferencia en cortocircuito o viceversa. Todas estas condiciones tienen que ver con modos de transferencia. Para modos de transferencia voy a compartir en el grupo un manual, es un libro muy bueno, muy recomendable, que tiene que ver con soldaduras. El libro se llama Manual del Soldador y allí nosotros vamos a poder ver en qué se diferencian estos modos de transferencia. Lo que sí es un hecho, que por ser diferentes modos o diferentes prestaciones de depositar soldaduras en estos procesos GMAO y FACAO, lo que sí es un hecho es que el modo de transferencia está implícito en las características eléctricas, ¿ok? Amperaje, voltaje y polaridades. Por eso que esta variable esencial de QW 409.2 aplica para los procesos GMAO y FACAO, modos de transferencia. Es variable esencial la adición o eliminación de corriente pulsante a la fuente de alimentación de corriente continua. Esto aplica solamente para el proceso GTAO, variable esencial. QW 409.3. QW 409.4 es variable esencial. Cambiar un proceso que utiliza corriente alterna a corriente continua o viceversa. Si se calificó un procedimiento de soldadura con un proceso de soldar en donde el tipo de corriente, por más que el proceso se use en ambos tipos de corriente, pero si se calificó en este caso con corriente alterna, hacer un cambio a la hora de hacer una soldadura de producción por corriente continua es variable esencial, QW 409.4 o viceversa. Si se calificó como variable esencial corriente continua y ahora pasamos a corriente alterna, es variable esencial o viceversa, ¿no es cierto? Un cambio también es variable esencial, un cambio aquí de electrodo de polaridad negativa a electrodo con polaridad positiva o viceversa.
es variable esencial. Estamos viendo que las características eléctricas también se van a hacer implícitas con las polaridades, y es obvio, estamos hablando de tipos de corriente. QW409.5 es variable esencial, un cambio de más o menos el 15% en el rango de amperaje o voltaje. Este requisito, ¿no es cierto?, en el momento del examen vamos a hacer unos ejercicios, pero este criterio o esta variable solamente aplica para el proceso EBW, Electron Beam Welding. Solamente ahí va a comprometer la variable esencial de QW409.6. QW409.7, esto va a abarcar también al mismo proceso, Electron Beam Welding, cambio de la frecuencia de duración de la pulsación del haz. Es un proceso que usa un haz de electrón. Entonces, un cambio en la frecuencia, ¿no es cierto?, de la proyección del haz es una variable esencial solamente para Electron Beam Welding. QW409.8 nos muestra que un cambio en el rango de amperaje o, excepto para soldadura SMAO o GTAO o de forma de onda controlada, un cambio en el rango de voltaje es variable esencial. Es variable esencial un cambio en el rango de la velocidad de alimentación del alambre del electrodo, que se puede ser utilizado como alternativa al amperaje. Para esto nos manda a consultar el apéndice no mandatorio o no obligatorio H, ¿ok? Esta variable esencial de QW409.8 compromete al proceso SMAO, SAO, GEMAO, FACAO, JETAO, PAO y electrogas welding, ¿ok? O electroescoria welding también abarca. Los demás procesos están exentos de esta variable esencial. QW409.9, variable esencial, un cambio en la sincronización del arco más allá o menos del 1 entre 10 segundos. Esta es una variable muy sensible, esta variable es muy fina y luego vamos a ver ya en el tema del examen, vamos a tomar nota porque esta va a ser pregunta de examen, ¿qué proceso es este? En donde pues hay una condición muy específica, ¿no es cierto?, en relación al cambio de amperaje, más o menos del 10%, cambio de amperaje. Esto va a ser pregunta en el examen, vamos a tomar nota para que juntos podamos ver qué es lo que dice el artículo 2. QW409, ¿sí? Punto 10 va a ser pregunta de examen. Estoy tomando nota. Genial. Seguimos avanzando con las variables esenciales de características eléctricas. QW409.11, variable esencial, un cambio en la fuente de poder de un modelo a otro. ¿Dónde es que esto aplicaría? Bueno, normalmente estas variables en relación al cambio del modelo de un equipo o de la serie del equipo va a recaer en procesos automáticos tipo plasma arc welding o tipo como electron beam welding o electroslag welding o láser beam welding. Esos son procesos en donde la marca de la máquina y el modelo o serie de la máquina no pueden ser cambiados. Si calificamos un procedimiento considerando esta variable esencial de QW409.11, en donde está implícito el modelo de una marca, la marca y la serie de la marca, no podremos cambiarla a la hora de hacer una soldadura de producción porque es variable esencial, QW409.11. QW409.12, variable esencial, un cambio en el tipo o tamaño del tungsteno o electrodo. Ojo con esto, variable esencial. QW409.13, variable esencial, un cambio en la soldadura por resistencia, donde se considera la clase del electrodo asociado con un fabricante, ¿ok? Además, también es variable esencial un cambio en lo siguiente. Para soldaduras, esto es para soldaduras por resistencia, resistance welding. Para soldaduras por puntos o por proyección, un cambio en la forma nominal de la soldadura o más del 10% del área de contacto del electrodo de soldadura es variable esencial. Y B es variable esencial con el proceso resistance welding, ¿no es cierto? Para soldaduras de costura, un cambio de espesor
un cambio en el perfil, un cambio en la orientación o en el diámetro del electrodo superior al 10%. Con este proceso hemos visto que podemos realizar soldaduras por puntos, ¿no es cierto? Pero también soldaduras continuas, pero no que la soldadura sea por arco. Este es un proceso donde la soldadura se hace por el aporte térmico a grandes temperaturas y diluye el material base, y el mismo material base es quien, sin aporte, ¿no es cierto?, realiza la soldadura. Entonces, es posible hacer soldaduras por puntos intermitentes, pero también es posible hacer soldaduras continuas, en donde en la práctica se haría un punto, otro punto traslapado y otro punto traslapado, y así vamos avanzando, ¿no? Pero no se pueden hacer soldaduras con este proceso continuas, como sí es posible hacerlo con los otros procesos como electrodo revestido, gemado, facao, etc. QW409.14, variable esencial, adicionar, aumentar, ¿no es cierto?, para procesos resistance welding. La adición o eliminación dependiente, ascendente o descendente, eso es variable esencial, resistance welding. Como también es variable esencial un cambio del 10% en el tiempo o la amplitud actual de la pendiente. Entiéndase el término tiempo o amplitud. Lo que pasa es que en este proceso de resistencia o soldadura por resistencia, en el momento en que las mordazas o los yunques o los electrodos o el dispositivo hace presión, hay un tiempo determinado. Hay un tiempo determinado calificado en donde se va a diluir y se va a realizar la soldadura. Entonces, es variable esencial cambiar ese tiempo de presión. Si el tiempo es 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto, lo que fuere, no podemos alterar esa variable esencial porque estaremos incurriendo en una soldadura subestándar. No tendría buenas propiedades mecánicas dentro del alcance de este proceso. ¿Ok? QW409.15, esto va a recaer también para el proceso Resistance Welding, y hay una serie aquí de consideraciones que tenemos que tener presente. ¿Okay? Todas estas son variables esenciales. 1. Un cambio de más del 5% en cualquiera de las siguientes condiciones o características. Corriente de precalentamiento. Si hay un tipo de corriente que se usa para precalentar antes de realizar la dilución de los metales base, se tendrá que respetar. Entonces, variable esencial, la corriente de precalentamiento. Es variable esencial la amplitud de corriente de precalentamiento. Es variable esencial, lo pinto en azul, la duración del tiempo actual de precalentamiento. Es variable esencial la presión del electrodo. Es variable esencial la corriente de soldadura. Resistance welding, ¿ok? Es variable esencial la duración del tiempo de la corriente de soldadura. Es variable esencial cambiar de corriente alterna a corriente continua o viceversa. Variable esencial la adición o eliminación de corriente pulsante a un tipo de corriente continuo como fuente de alimentación. Aquí ya estaríamos hablando de algún tipo de tecnología que algún modelo, marca o serie trae pues para hacer las soldaduras. Variable esencial cuando se usa corriente continua pulsante y lo cambias o hay un cambio de más del 5% en la amplitud o en la frecuencia o en el número del pulso de los pulsos de ciclo. Variable esencial, bastante sensible este proceso de soldadura, ¿ok? Y por último, variable esencial, un cambio de más allá del 5% en la corriente de precalentamiento y la duración del tiempo. Todas estas son variables esenciales que solamente aplican o recaen en el proceso Resistance Welding. Resistance Welding, ojo con eso, no aplica para los demás procesos, solamente para ese proceso en especial. QW409.17, variable esencial, también para el proceso Resistance Welding, un cambio en la fuente de alimentación primaria de voltaje o frecuencia, o también un cambio en relación a la transformación del transformador, un cambio en el ajuste del grifo o de la salida de corriente, o un cambio en la posición del estrangulador, o un cambio en el voltaje de circuito abierto secundario, o un cambio también en el ajuste de control de fase. Todas estas son variables esenciales para el proceso de soldadura Resistance Welding, que no es un procedimiento o un proceso por arco, es un proceso de dilución en donde hay presión, ¿no es cierto? Y a través de
un tipo de corriente y una densidad de calor, se diluye el material base. QW 409.18 sigue aplicando variable esencial para resistance welding, un cambio en el procedimiento o frecuencia de limpieza de las puntas. Esto sería pues entre cada soldadura que se va realizando, si hay un procedimiento calificado, aprobado por el Departamento de Ingeniería para limpiar los extremos de los electrodos, bueno, se tendrá que hacer así, no se podría cambiar porque es variable esencial, de acuerdo a QW 419.18. QW 419.19, variable esencial para láser beam welding, ¿ok? Cualquier cambio de más o menos el 10% en la frecuencia de pulsación del haz de electrón es variable esencial, como también es variable esencial la duración de la pulsación calificada. Variable esencial solamente para electron beam welding. QW 409.20 aplica también para laser beam welding y low laser beam welding, que son procesos también automáticos. Variable esencial: cualquier cambio en las siguientes variables. Por ejemplo, es variable esencial para estos dos procesos modo de operación de pulsado a continuo o viceversa, variable esencial. Distribución de energía a través del haz, variable esencial. Es decir, si es de multimodo o si es de gaussiano. Estos son términos técnicos y si hay que profundizar nos avisan, pero básicamente las variables esenciales para estos dos procesos automáticos con tecnología son pues lo que tiene que ver con el pulsado, si es continuo o es intermitente, no lo puedes cambiar. Si el procedimiento está calificado con una técnica dentro del alcance de las características eléctricas, pulsado, pues pulsado será. Si es continuo, será continuo, pero no se pueden hacer cambios o viceversa, es variable esencial. 409.21, que también aplica para los mismos procesos, laser beam welding y low laser beam welding. Variable esencial: una disminución de más del 10% en la energía de entrega o de entrada a la superficie de trabajo medido por un calorímetro u otros métodos adecuados. Es decir, la entrada del calor no puede ser por debajo del 10% del valor calificado. ¿Cómo se controla o cómo se mide este requerimiento? Por medio de dos dispositivos, un calorímetro, ¿ok? O también otro elemento, ¿no es cierto?, que pueda estar considerado por el Departamento de Ingeniería, pero básicamente la variable aquí es que no puede disminuir menos del 10% la energía entregada en la superficie, porque es variable esencial. QW 409.22, variable esencial para los procesos que están relacionados con un aumento de más del 10% en el amperaje utilizado en la aplicación de la primera capa de soldadura. Ojo, esta es una variable bastante sensible, es una variable que requiere atención, ¿no es cierto? Porque está implícito variación de porcentajes, ¿ok? Variación de porcentajes. Estamos desarrollando QW 409. Esto tiene que ver con características eléctricas. Qué importante conocer estas condiciones porque, como hemos dicho, bajo ASME sección 9, la soldadura abarca tres áreas: química, mecánica y metalúrgica. Y lo que respecta a características eléctricas va a repercutir negativamente o positivamente en la condición de una unión soldada, porque las características eléctricas es un tema bastante relevante aquí. QW 409.24, variable esencial, también vemos un cambio de más del 10%, ¿no es cierto?, al calificado en relación a la llenadora de voltaje del cable que está registrado en el PQR. Este es un proceso especial. Vamos a ver en su momento proporcionar más información, pero sabemos que está relacionado con procesos muy sensibles, ¿no es cierto?, en relación a cambios de voltaje. Es variable esencial el voltaje, aquí en este requerimiento. El voltaje es una función de voltaje actual que compromete dimensiones del sobresaliente. Vamos a ver de qué proceso es que se está hablando aquí. Estamos tomando nota. Esto sería QW
409, ¿ok? Y lo veremos en comentarios en el grupo. Importante información. QW 409.25, también vemos que es variable esencial, un cambio de más del 10% en el llenado de voltaje de cable registrado en el PQR. Este debe ser un proceso bastante sensible en relación al término de voltajes. Hay muchos procesos que nosotros conocemos en donde probablemente el voltaje no juega un papel preponderante o importante, sino el amperaje. Pero habrán algunos procesos en donde el voltaje sí, pues, es una condición muy relevante, ¿ok? Muy relevante. QW 409.26 nos va a mostrar ahora, pues, de qué manera se tendría que considerar la medición, ¿no es cierto?, del heat input en relación a lo siguiente. QW 409.26, solo para la primera capa. Esto está relacionado, ojo, con QW 425, ¿ok? Solamente para la primera capa o para el primer pase de soldadura con el proceso que está implícito, un aumento de aporte de calor de más del 10% o un aumento de volumen de metal de soldadura depositado por unidad de longitud de soldadura de más del 10% será variable esencial. El aumento se determinará por los siguientes métodos que se dan en QW 409.1, lo vimos empezando. Y cuando se utiliza metal de relleno en tiras, la entrada de calor se calculará como sigue. Cuando dicen tiras, me viene a la memoria el proceso electroslag welding, porque es un proceso que usa un electrodo o un metal de aporte en forma de una tira. Entonces, la siguiente ecuación aplicará para ese proceso, ¿no? El calor se va a medir, o el heat input se va a medir por pulgada cuadrada o por milímetro cuadrado, donde se considerará voltaje y amperaje multiplicado por 60 y la velocidad de avance se tiene que medir por pulgada por minuto o por milímetro por minuto. Y si es tira, si son tiras, como lo dice aquí, ¿no es cierto?, por la tira que se va a emplear, también se tiene que medir la velocidad de avance por pulgada o por milímetro. Eso es importante que lo tengamos muy presente. QW 409.27, variable esencial, un cambio en el tiempo de parpadeo o de más del 10%. Este requerimiento aplica para el proceso flash welding. En flash welding se considera variable esencial el parpadeo en el momento en que se está realizando la soldadura. ¿Cuál es el criterio? No puede haber un cambio en el tiempo de parpadeo de más del 10% sobre el valor calificado en la PQR, ¿ok? En la PQR. También para flash welding es variable esencial un cambio aquí en la alteración del tiempo usual o el tiempo actual, más allá del 10%. Variable esencial muy fina, muy estricta, variable esencial muy puntual. Y es que estos procesos son así, son procesos, se puede decir, tecnológicamente hablando, muy sensibles, a los cuales hay que prestarles mucha atención. Hasta aquí el video de comentarios de la parte QW 409. Viene un video más y pasaremos a ver lo relacionado con técnica, lo cual es muy interesante y haríamos muy bien en prestar atención a estas variables. Venimos con la parte 2 de QW 409. Mando un abrazo, saludos.